Un fraternal saludo de paz y bien a la audiencia de la radio. Como psicólogos y esposos consagrados en un ministerio de restauración familiar y personal, Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina, te estamos dando la bienvenida a nuestro programa Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación, transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Si el programa que a continuación escucharás es de tu interés y si deseas compartirlo con otras personas, lo puedes encontrar en YouTube con nuestros nombres. Eres bienvenido a nuestra emisión y agradecemos tu sintonía. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, te damos gracias, Señor, por este momento que tú nos estás dando. Porque tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa, Omega, el principio y el fin. Tú eres nuestro Creador, Papito Dios hermoso. Por eso venimos ante tu presencia para decirte gracias y decirte que tú eres nuestro Padre. Aquí estamos tus hijos más amados. Queremos escuchar tu palabra, nutrirnos de ti, Papito Dios hermoso, para que esa palabra se haga vida en nosotros, porque queremos dar testimonio de tu amor. A veces nos causa dificultad hacer testimonio. En ocasiones nos sentimos tan agobiados por tantas cosas, situaciones tal vez físicas, situaciones financieras, situaciones de pareja. Pero aquí estamos, Padre, con nuestros hijos posiblemente. Pero estamos aquí precisamente con ese anhelo de conocer de ti, de que tú nos hables, de que tú nos llenes nuestro corazón de tu palabra, de que tú nos nutras, porque es tu alimento, verdadero tu palabra, el que nos da esa vida eterna, porque no queremos estar vacíos, no queremos seguir viviendo lo mismo de antes, seguirnos revolcando en ese fango, en ese barro que antes vivíamos, en esa soledad, en esa incertidumbre. Tú eres el único que trae palabra de vida eterna y tú eres el único que trae paz. Aquí estamos ante tu presencia, Papito Dios hermoso, para decirte gracias por llamarnos hijos tuyos, por ese milagro tan maravilloso de permitir que tu Hijo amado viniera aquí al mundo y a través de su sacrificio llevara todo nuestro pecado allí en el huerto de los olivos y nos salvara allí en la cruz y llegáramos a tu presencia y que nos permitiera la presencia del Espíritu de amor, el Espíritu Santo, porque a través de Él podemos conocer las verdades tuyas. Él nos enseña, Él nos guía. Por eso, Espíritu Santo, bienvenido a este encuentro maravilloso en esta preciosa comunidad que es tuya, no es nuestra, es tuya esta comunidad. Esta comunidad es presencia viva tuya, presencia viva de Dios, y tú nos llevas allí ante la presencia de nuestro Padre, y sé que oras por nosotros. Nosotros no sabemos orar. Nosotros somos unos siervos inútiles, pero tú sí oras por nosotros con gemidos indecibles, Espíritu de amor. Tú colocas palabras en nuestra boca, tú eres el que da esos regalos maravillosos, esos dones privilegiados y preciosos. Solamente damos un paso atrás para que tú seas el que tome el control de este encuentro en este momento. Bienvenido, Majestad Divina. Tócanos con ese fuego abrasador. Envuélvenos con ese viento, con ese aliento de vida, envuélvenos. Que cada vez más tú estés en nuestras vidas. Gracias, Majestad, gracias, precioso y dulce Espíritu de amor, Majestad divina, sabiduría infinita. Gracias por hacer parte de nuestra comunidad, porque esta comunidad es tuya. Bendito y alabado seas por siempre. Amén y amén. Nuestro Señor siempre nos pide que seamos testimonio de su amor. Y si leemos Hechos de los Apóstoles, ellos dicen constantemente lo que nosotros vimos, lo que nosotros escuchamos, de eso hablamos. Y lo que vamos a hablar es del testimonio vivo de que Jesús hace milagros, porque todavía seguimos dudando de que Él hace milagros. Todavía seguimos atribulados con muchas cosas. Y me fascinó cuando en la comunidad ahora
decía: vengo de la Eucaristía de alabar al Señor, de bendecirlo, de glorificarlo. Y realmente no comprendemos lo que se dio allí en el Huerto de los Olivos. Esta mañana estuve escuchando muy buen rato otra vez a Catalina Emmerich en lo que fue la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y me centré específicamente en el Huerto de los Olivos y seguí escuchándolo nuevamente porque decía: ¿por qué no lo comprendo, Señor? Muéstrame qué se dio allí en el Huerto de los Olivos, por favor, porque qué milagro hay tan maravilloso allí. ¿Por qué mi Jesús se dejó tentar por el demonio? ¿Por qué Él llevó cautivo absolutamente todo? ¿Qué fue lo que sucedió allí? Y cada vez que escucho una predicación sobre el Huerto de los Olivos, casi siempre se habla que Él se estaba preparando y que Él sufrió por lo que le venía encima, todo ese maltrato, todas esas golpizas, todos esos maltratos que recibió, todo ese rechazo que Él recibió. Y a mí me sorprende mucho porque Él no sufrió por lo que venía. O sea, si escuché con atención, Él no estaba padeciendo todo lo que estaba allí en la cruz, o lo que lo lapidaron, o porque le pusieron la corona de espinas. Si cuando Él dijo: aparte de mí esta copa, no era por el sufrimiento que iba a tener a nivel corporal, no lo era. Y casi siempre escuchamos eso, pero si uno estudia con detenimiento a Catalina Emmerich y lo que sucedió en el Huerto de los Olivos, resulta que el sufrimiento de Él fue porque Él llevó absolutamente encima de Él, cautivo, todo lo que fue el pecado de la humanidad, que a mí eso me parece impresionante y todavía no logro comprenderlo. Plenamente cautivo. Él allí, cuando empezó a sudar gotas de sangre, era tanta su angustia, su desespero, era tanto lo que Él estaba vivenciando en ese momento, de llevar completamente el pecado, desde Adán y Eva, completamente. Y el mal se permitió, mi Jesús, que los ángeles no estuvieran allí presentes, porque inicialmente vinieron a consolarlo, pero Él permitió que no estuvieran presentes para Él soportar el dolor más grande, que no fue que lo lapidaran, que no fue que lo colocaran la corona de espinas o que lo llevaran esa cruz a cuestas. No fue eso. Su mayor sufrimiento fue llevar tu pecado, mi pecado, el pecado de Adán y Eva y el pecado de toda la humanidad, toda. Y Él empezó a vivenciar absolutamente todo lo que se daba, tantas transgresiones que se dan hacia la fe, tantas profanaciones de los templos. Todo lo llevó Él, lo que hacen sus sacerdotes santos, esos sacerdotes que a veces llevan una vida doble. Él allí lo vivenció. Pasó más o menos más de 1 hora, 2 horas, y en ese tiempo que Él estuvo allí, llevando todo el peso de la humanidad, porque lo llevó en plenitud, fue tanta la angustia que Él empezó literalmente a sudar gotas de sangre, hasta tal punto, como dice Catalina Emmerich, que es todo su cabello, imagínense el cabello de Él, su barba completamente llena de sangre, y su rostro, todo su cuerpo completamente. Sus discípulos dormían y Él se iba allí a pedir auxilio de sus discípulos, que por favor sus discípulos le ayudaran, lo acompañaran, oraran, vigilaran, velaran para acompañarlo a Él en oración. Era el único consuelo que tenían sus 3 discípulos. Estaba Juan, Pedro, y en ese momento estaba Santiago, pero se le quedaron dormidos. Al principio un poco sorprendidos, pero Él se quedaban dormidos ahí en el Huerto de los Olivos. Y nuevamente bajó por segunda vez a pedir auxilio, a donde sus discípulos sí seguían durmiendo. Y Él le tocó completamente solo enfrentar el ataque pleno del demonio, pero fue pleno, en plenitud, para llevar nuestro pecado. Eso no lo entendemos. O sea, no entendemos qué es llevar nuestro pecado. Si Él lo llevó allí cautivo, después ya de que sale de esa lucha tan tremenda, Él, como se dan cuenta, empieza en un proceso de silencio impresionante, donde muchos soldados judíos empiezan a transformarse, muchas personas se transforman por el silencio de mi Jesús, por su
preciosa abnegación, por su sí, por su abandono en el Padre. Y a partir de allí vive otra escena muy fuerte, que fue el hecho que lo golpearan, que lo lapidaran, que lo escupieran, que lo golpearan, todo lo que él vivenció, cargar con la cruz, que estuvo muchas veces a punto de fallecer, y allí tuvo el amparo de los ángeles, como bien nosotros lo conocemos en Catalina de Emmerich, y se permitió llevar hasta la cruz, y en la cruz, cuando él muere, nos da el regalo más lindo de todos, que es la libertad nuestra plena, con su preciosa sangre. Meditar en el Huerto de los Olivos implica meditar también en la salvación nuestra, en nuestra liberación. La salvación se da en la cruz, en nuestra liberación. Meditar en ello implica, uno, decirle a circunstancias no más. Meditar en eso implica decirle al Señor y a las circunstancias: mi Dios ya llevó cautivos todos nuestros pecados. Él ya nos liberó. Él ya nos sanó. Él ya llevó esa situación que estás vivenciando en tu matrimonio, ya la llevó. Allí en el Huerto de los Olivos, ya hace mucho tiempo lo llevó. Y por tanto no podemos permitir que esas circunstancias nos sigan dominando. Y tenemos que estar así, gozosos ante las situaciones difíciles. No decirle más a las circunstancias que nos sigan gobernando, que si hay una situación física, aquí estoy yo, abandonarme. Como le decía yo a alguien hoy, que me sorprendió porque no había sabido de pronto cómo explicar qué era el abandono. Y el abandono es cuando uno se lanza a una piscina, cuando uno se lanza de pronto al mar, cuando uno se lanza y es estar plenamente sumergido, lleno de agua por todos lados. Así es el sumergirse, el estar abandonado en la presencia de Dios. Y es cuando hay circunstancias alrededor tan difíciles, pero yo estoy con mis ojos cerrados prácticamente, dejando que Dios tome el control de mi vida, dejando que Dios tome el control de esa situación. Por ejemplo, cuando me dicen que hay ansiedad, que hay miedo, que no podemos dormir, pero cuando uno se sumerge en la presencia de Dios, uno dice: ya, papá, aquí estoy. Si hay esas circunstancias, pues yo te la entrego a ti, Padre, porque es que el mal nos sigue todavía haciendo sentir culpables, con miedo, que hay situaciones todavía de herencias posiblemente, que hay situaciones que se dieron tal vez con nuestros padres, con nuestros abuelos, a nivel de salud de igual manera, pero es que mi Jesús ya los llevó cautivos. Por eso yo los invito a que escuchen otra vez lo que fue lo de Catalina de Emmerich, allí específicamente en el Huerto de los Olivos, y se dan cuenta que allí ya nos liberó completamente mi Jesús. Y Él sufrió, fue por nosotros, por ti y por mí. Cuando le dijo al Señor, repito: aparte de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, es precisamente por eso, para que Él entregara plenamente ese dolor que tenía. Allí lo estaba vivenciando. Era el dolor de nuestro pecado, de tu pecado, de mi pecado. Y por eso, si uno vuelve a pecar, uno dice: ¿cómo es uno uno cómo se atreve a seguir cometiendo tantas injurias, tanto pecado, tanta inmoralidad, cuando realmente ya mi Jesús lo padeció y seguimos todavía maltratándolo, todavía lo seguimos humillando con nuestro comportamiento? Por eso, si nos consideramos los hijos más amados de Dios, es para que realmente rompamos con todo eso, rompamos con toda situación que se está dando. También es mirar cómo en ese Huerto de los Olivos se revierte algo que pasó en el Huerto del Edén. Adán, en un momento de desobediencia, entregó todo su señorío, toda su autoridad, toda la posibilidad de la bendición, la entregó por una situación de facilismo, de pronto de tener más, de ambición. No sé qué habría en el corazón de Adán, pero Adán nos representa a todos y cada uno de nosotros. Y en ese huerto él entregó esa autoridad que tenía sobre todo lo que estaba creado por Dios. Y resulta que muchos años después viene Jesús, y en ese huerto de Getsemaní Él se decide a recuperar lo que Adán había entregado. Y es precisamente
esa noche tan espectacular, tan tremenda, una noche donde realmente se determina el triunfo para la humanidad, pero el triunfo para la humanidad que de verdad quiere aceptarlo. Y fue cuando Jesús, en ese momento de agonía, de preocupación, de tristeza, porque Él lo dice, en ese momento su alma está triste hasta la muerte. O sea, Él sabía perfectamente eso, o sea, lo podemos leer en Mateo. Resulta que Él sabía perfectamente lo que iba a hacer. Él iba a recuperar el señorío de los hijos de Dios. Él iba a recuperar la autoridad y Él iba a dar todo, absolutamente todo, para lograrlo. Así como Adán, en un momento de ligereza, por decirlo así, lo dejó, como me viene a la cabeza en este momento, como Esaú, después de esa situación de casa y que se siente hambriento, y entonces en un momento de ligereza decidió vender su primogenitura a Jacob por un solo plato de lentejas. Pues Adán dejó su señorío, su autoridad, y lo vendió así, sin más ni más, solo por de pronto alcanzar mayor poder, entre comillas. Y resulta que al contrario perdió. Él, como dice la palabra, o sea, por querer conservar la vida, antes la perdió. Y Jesús, precisamente, Él no luchó por conservar la vida y ganó más vida, ganó eternidad, ganó triunfo, ganó señorío. Y precisamente ahí es donde el Señor está, en esa noche del Getsemaní. Él está rescatando esa autoridad que se perdió para la humanidad. Y solamente aquellos que de verdad deseemos hacer los pasos o seguir los pasos que Jesús nos dice a través de su palabra, realmente vamos a volver a rescatar esa autoridad. Sé que por momentos se genera temor, sé que por momentos se genera inseguridad, porque el Señor, cuando nos dice que debemos morir, que debemos abandonarnos a Él, que debemos definitivamente hacer lo que Él dice, y lo que Él dice a veces simplemente es soltar nuestras falsas seguridades, porque nosotros a veces nos creemos demasiado seguros con las cosas que tenemos, con los sentimientos hacia personas, con de pronto propiedades, con trabajos y demás. Y a veces el Señor nos dice, no, suéltalo. Y uno cree que esa es su seguridad, pero no es así. La única seguridad, la única verdad, la única certeza que nosotros podemos tener es Jesús. Y si el Señor nos lo dice, y la verdad, si nosotros lo creemos, el Señor va a hacer lo que Él dice y traerá la bendición, porque el Señor ya rescató para nosotros esa autoridad, porque el Señor ya rescató, le quitó de las manos a Satanás todas nuestras bendiciones que nos había robado detrás del engaño y la mentira. Él volvió a recuperar el señorío, volvió a recuperar la autoridad, y solo la entrega a aquellos que queramos hacer lo que Él dice. Y por eso es que es importantísimo que nosotros nos demos la oportunidad de conocer lo que Dios nos dice en su palabra, nos demos la oportunidad de obedecer lo que el Señor dice en su palabra, que de verdad nos sumerjamos de tal manera en su palabra que vivamos su palabra constantemente, que su palabra esté en nuestra mente todo el tiempo y que aprendemos a hablar de esa manera. Yo sé que no es fácil, yo sé que tenemos grandes luchas. Santiago en su epístola nos dice, capítulo 3, nos lo dice perfectamente, donde que la lengua es complicado realmente dominarla. Pero si nosotros la logramos dominar, nosotros lograremos perfección. Y es importantísimo que nosotros trabajemos mucho nuestra mente a través de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos dice que si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, vamos a cambiar nuestra manera de vivir.
Y es lo que el Señor espera de nosotros, que nosotros cambiemos esa manera de vivir que hemos llevado por tantos años, que de verdad empecemos a hablar desde la palabra de Dios, que de verdad empecemos a declarar, a confesar la palabra de Dios, y de esa misma manera nosotros empezar a vivir como hijos de Dios, porque ese es el objetivo real. Esa autoridad que Mónica nos está planteando es la que tenemos que tener frente a las circunstancias. Una autoridad que nos da el Señor allí en el huerto de los olivos. No la dio, a pesar de que sigamos nosotros dormidos como los discípulos, a pesar de que sigamos de pronto no creyendo en el Señor. Pero Él ya nos dio esa autoridad ante las circunstancias. Y cuando Mónica habla de Génesis, también en Génesis está escrito que Él nos dio ante toda la naturaleza autoridad, y esa autoridad no la podemos perder. Y sobre todo, imagínate tú reconociéndote como una hija e hijo más amado de Dios, donde la presencia del Espíritu Santo está en dos condiciones. Una, cuando dices que eres hijo de Dios, o sea, porque ser hijo de Dios es cuando el Espíritu te guía. Y dos, como lo hemos dicho en otros momentos, cuando el Espíritu se une a tu espíritu. O sea que el Espíritu Santo ya está en nosotros. Y aquí ya es empezar a creer. Ser victoriosos implica ser de autoridad. Y victoriosos frente a las circunstancias. Muy victoriosos frente a las situaciones que se están dando a nuestro alrededor. Tenemos testimonios muy lindos en la misma comunidad de cosas que se están dando, como allí lo están colocando en los diferentes grupos, situaciones que se están dando. Incluso nos compartían como un esposo está empezando a leer la palabra, está empezando a hacer el rosario, o sea, y a pesar de que están separados, pero mira cómo es eso se llama realmente creer en Dios, cómo Dios realmente hace maravillas en nosotros. Entonces realmente esa autoridad que Mónica está planteando es una autoridad que ya la tenemos y no podemos dudar en absoluto de esas cosas. Entonces, precisamente no perdamos lo que el Señor nos regala, no lo echemos en saco roto. Yo miro cómo, a mí me deja cuestionada muchísimo la palabra que dice que el Señor estaba sufriendo una gran agonía, y pienso que la copa más difícil para Él fue la desobediencia y la infidelidad. Creo que fue el momento más duro, porque la maldición entra a la humanidad es precisamente por la desobediencia y por la infidelidad que el hombre tuvo para con Dios. Y Jesús, durante toda su existencia, durante todo el tiempo que Él permaneció sobre esta tierra, Él mostró la obediencia perfecta, Él mostró la fidelidad perfecta para con Dios. Y creo que la mayor agonía para Él era morir a eso, a tener que aceptar esa copa de infidelidad y desobediencia por la cual entró la maldición a la humanidad, y era tener que aceptar algo que Él iba contra su propia naturaleza. Y creo que esa fue su mayor agonía, el tener que aceptar algo que no iba para con Él. Algo que lo negaba a Él. Y dentro de esa aceptación de esa copa de infidelidad y desobediencia, luchando, porque me supongo que fue una gran lucha interna, aceptando el pecado de la humanidad, porque Él lo aceptó con esa copa. Fue su batalla más grande, porque dentro de todo fue romper con todo lo que aceptó. Haz de cuenta, yo recojo algo, lo acepto, es algo que no va conmigo, porque toda la vida, por ejemplo, no estoy de pronto acostumbrada a tomar, y dentro de que acepto tomar algo, estoy luchando dentro de mí para que ese trago, ese alcohol no me haga daño y yo me mantenga perfectamente
en mis cabales, haciendo lo correcto, dominando cualquier efecto que el maligno, el alcohol pudiera hacer en mí, y hacer las cosas de tal manera que no pierda yo lo que yo soy. O sea, yo me imagino que fue una lucha que definitivamente era una agonía tan impresionante que generó tanta tensión en él, porque imagínese todo el pecado de la humanidad, que definitivamente tenía que sufrir una tensión de tal manera que nadie ha podido experimentar de eso como para sudar grandes gotas de sangre, sudarlas. O sea, se rompieron sus vasos sanguíneos y salió la sangre porque la tensión era impresionante. O sea, su lucha interior en su corazón, en su mente, fue impresionante para poder vencer. Yo creo que ese momento de agonía, ese momento de tristeza hasta la muerte, lo dice hacia sus discípulos, por lo cual él necesitaba esa ayuda. Y ¿sabe qué fue lo más tremendo? Que sabía que de alguna manera esos discípulos amados también lo dejaron solo en ese momento de oración, que él necesitaba la oración, que él necesitaba la ayuda, que él necesitaba esa intercesión de parte de nosotros para ese momento tan crucial de Jesús. Y no tuvo ese acompañamiento de sus discípulos. Y él, a pesar de eso, se mantuvo firme. O sea, la grandeza de Jesús es impresionante y todo lo que él alcanzó en ese momento es impresionante, que no logramos, yo creo, que dimensionar con todo lo que eso implica. Pero el Señor nos está diciendo que Él venció ya por nosotros, y nosotros lo que tenemos que hacer es aceptar ese triunfo. Pero el aceptar ese triunfo que Él logró es realmente hacerle caso a lo que Él nos dice que debemos hacer. Y eso es autoridad, Moni. Cuando vemos el huerto de los olivos, estamos viendo lo que es la autoridad que el Señor nos dio, porque allí fue donde Él nos dijo: ya ustedes en este momento ya llevé todo en mi cuerpo, ya lo llevé todo en mi vida, ya tú eres libre, tú ya tienes autoridad frente a las circunstancias, y por tanto ahora sí empieza a comportarte como ese verdadero hijo mío, empieza a comportarte de esa manera. No permitas ya que el pecado te siga subyugando, no permitas que el pecado te siga atormentando, porque yo ya enfrenté a Satanás de frente, lo pude hacer realmente vencerlo, lo vencí completamente allí en el huerto de los olivos. Y si lo vencí allí en el huerto de los olivos, lo que él hizo fue una patada de ahogado hasta llevarme hasta la cruz, porque eso simplemente el golpe físico, él creía que con el golpe físico, con el maltrato físico que yo iba a recibir, él me iba a acabar, pero yo lo acabé allí en el huerto de los olivos, porque yo, a través de esos golpes que recibí morales, espirituales, fue cuando te di la autoridad a ti para que te levantaras como ese verdadero hijo de Dios. A mí eso me sorprende, Moni, porque allí la autoridad que nos dio es impresionante. Ahora, imagínate cuando uno dice que uno es un hijo de Dios y que es el hijo de Dios más amado, es porque uno realmente puede decirle a las circunstancias: ya no más tantas situaciones tan difíciles, ya no más. Y fuera de eso nos da unas herramientas tan valiosas, por ejemplo en nuestra fe, nos da las herramientas de la coronilla de la misericordia para que sigamos meditando sobre eso, nos da la posibilidad de la Virgen María también desde el rosario, y nos dan muchas herramientas a través de unos testimonios tan lindos como los que hemos tenido en estas semanas con respecto a Karina, que hace parte también de nuestra comunidad allí de Argentina, cuando dice: hagan las cosas con autoridad. Ella dijo: yo aprendí a hacer el rosario con autoridad de mamá, con autoridad. O sea, por tanto, ya no permitamos que el mal nos siga hablando en nuestro oído, diciendo que nos estamos cargando con cosas del pasado, que Él no nos perdona, que no nos perdonamos a nosotros mismos, seguimos todavía con situaciones que somos los más malos, los más perversos, los peores esposos, las peores esposas y los peores hijos. Eso no más.
porque mi Jesús ya lo limpió, lo purificó, mi vida ya la rompió con todas esas maldiciones generacionales. No podemos seguir pensando que tenemos que tener miedo o angustia o desespero o depresión. Ya tenemos testimonios de cómo incluso psiquiatras vienen a buscarnos a nosotros, que dónde está ese señor que viene. No, es que no soy yo como psicólogo, es Jesús el que hace el milagro. Tienes que buscar a Dios, porque Dios es el que sana, el que libera, el que purifica, y ya lo hizo a través del Getsemaní y en el huerto de los olivos. No podemos fallar frente a no podemos dejar de tener fe, sino que al contrario fortalecerla, porque Él nos dio, acuérdate de la palabra, autoridad. Y nos dio una autoridad impresionante, porque el Señor lo que quiere es que realmente venzamos. Hay una palabra que se encuentra en Juan 3:36 y que nos dice lo siguiente: el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y es precisamente lo que nos está diciendo, es que dependiendo de la relación que nosotros tengamos realmente con Jesús, nosotros podemos encontrar esa vida eterna, podemos encontrar esa autoridad, podemos encontrar ese vencer muchísimas adversidades. Es en Jesús que nosotros realmente vamos a encontrar la respuesta a tantas situaciones difíciles, la respuesta a tantos momentos de angustia, de tristeza, de desesperación, de traición, de dolor, de enfermedad, de amargura, de angustia, en fin. Es ahí, en esa relación con Jesús, porque Él fue el que definitivamente venció hasta la muerte. Y porque, o sea, yo me imagino cómo se siente Papá Dios con nosotros cuando nosotros no creemos en la obra que hizo Jesús para con nosotros. Yo digo que es una situación como de dolor tan profundo, porque Él con todo su amor entrega a su Hijo para que nosotros seamos salvos. Con todo su amor se desprende de su Hijo para que nosotros simplemente veamos que Él nos ama de tal manera, que hace lo que sea para rescatarnos, y nosotros simplemente nos dedicamos a creer a las circunstancias y a los engaños del diablo. Entonces, yo creo que el dolor que Dios experimenta es muy grande. Y si llegado el final de los tiempos nosotros seguimos en nuestra apatía por creer lo que Jesús dice, definitivamente yo creo que ¿cómo nos entrará Él a mirar? ¿Cómo querremos nosotros que Él nos ayude si siempre lo despreciamos a Él? Si siempre despreciamos ese sacrificio que hizo por nosotros Jesús. Si despreciamos ese regalo que Dios nos dio en su Hijo. Porque fue el regalo, el más grande regalo que pudimos recibir, fue que Él entregara la vida de su Hijo con la finalidad de que nosotros volviéramos a ser rescatados y tener la autoridad. Yo me supongo que tendría muchísimo mal genio. O sea, si nosotros hacemos un sacrificio de tal magnitud, nosotros tendríamos mucho mal genio, pero demasiado mal genio con las personas que rechacen ese regalo tan inmenso que Él nos dio. Y a veces pues a uno le parece durísimo las palabras, porque esa palabra dice, y el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Y yo digo que si en el final de los tiempos se dan unas situaciones de no creer en el Señor, después de semejante sacrificio por nosotros, Dios permitirá muchas cosas, permitirá lo que Satanás va a hacer, la condenación. ¿Por qué? Porque ya nos ha demostrado demasiado para que nosotros estemos con Él. Ese sacrificio de Jesús
esa agonía de Jesús en el Getsemaní, esa entrega perfecta de Él allí para podernos rescatar, para darnos otra vez nuestro lugar, para que nosotros no sigamos creyendo en las mentiras, para que podamos soltar tantas cosas del mundo, tantas falsas seguridades, que podamos entregar aquello que para nosotros se ha convertido en ídolos, porque las personas se convierten en ídolos, los hijos, el trabajo, nosotros mismos nos convertimos en ídolos creyendo que somos capaces de solucionar las situaciones, de controlar las personas, de controlar los trabajos. A veces nosotros mismos nos consideramos que somos los grandes, los poderosos, y que nuestro criterio es lo mejor y que todas las personas se tienen que doblegar a lo que creemos. Eso se llama idolatría por nosotros mismos, o sea, nos creemos que somos los sabedores de todo, y eso es lo peor que nosotros podemos hacer. Los que somos orgullosos, eso es idolatría por nosotros mismos, creemos que sabemos todo y tenemos la respuesta a todo. Hasta de nosotros mismos tenemos que morir, porque nos hemos puesto antes que Dios, y el Señor quiere que definitivamente nosotros aprendamos a soltar todo eso que el mundo nos ha puesto en nuestra mente, para que de verdad aprendamos a vivir como Jesús vivió. Hagamos lo que el Señor quiere que hagamos y así podamos volver con nuestro Padre. Queremos vivir bien, queremos vivir en bendición, queremos vivir en el gozo del Espíritu Santo, pues la única forma es que nuestra relación cada día se aumente muchísimo más, pero muchísimo más con nuestro amado Jesús de Nazaret. En Romanos 8:37, que me gustaría que tú esa palabra la escribieras y la resaltaras y la tuvieras anotada, dice que ya somos más que vencedores en aquel que nos amó. Nosotros ya vencimos, porque Él ya nos amó allí en el huerto de los olivos. Por eso te pido que lo medites con mucho detenimiento, lo estudies, lo que sucedió en el huerto de los olivos con Catalina Emmerich, y te vas a dar cuenta que realmente tú ya eres libre completamente, eres libre. Y entonces levántate con esa autoridad, una autoridad con humildad, una autoridad con entereza, con fortaleza, para decirle no más a las circunstancias. Y esos testimonios tan bonitos que en nuestra comunidad se están dando, tan lindos, que como bien el de Karina, escúchalo nuevamente, porque a través de ella Dios nos habla de muchas maneras. Cuando ella dice: yo tuve que tomar decisiones en mi vida, y una de las decisiones más importantes fue ser testimonio, y para ser testimonio tenía que dejar esa vida de pecado que estaba llevando. Y hay testimonios fuertes. A veces nos da miedo, ¿verdad?, la soledad, ¿no es cierto, Moni? Y la soledad, porque es el mal otra vez hablándonos, igual que pasó en el huerto de los olivos. Es impresionante el poder que tiene el meditar en la pasión de mi Señor Jesucristo, sobre todo allí en el huerto de los olivos, porque nosotros nos quedamos en todo lo que hemos visto con Mel Gibson en la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que obvio tiene un valor inmenso, pero en el huerto de los olivos está nuestra completa liberación, plena, el poder que nos da el Señor. Y cuando uno se pone a meditar en esa pasión de Cristo, uno se da cuenta, bendito, porque yo sigo viviendo en soledad, o porque yo tengo temor de algo que me llegue a pasar físicamente. Si me va a pasar algo, pues bendito sea mi Dios, que pase, porque el Señor tiene ya el control de mi vida. Es ese sumergirme, cuando les decía, cuando uno se lanza, por ejemplo, en el mar, o cuando se lanza a una piscina y uno está en el fondo, pues rico, porque ya estoy sumergido plenamente en Él, y estoy realmente allí donde el Señor es el que tiene el control. Nada podemos hacer sin Él, es que Él no lo dice: sin mí nada pueden hacer. Yo soy el que traigo la paz, nadie más puede traer la paz. Entonces, por tanto, ya dejémonos de verdad de tantas circunstancias, de tantas cosas, de tantas situaciones, ya soltémoslas en la mano de Dios. Soltemos a ese hombre, soltemos a nuestros hijos, y seguimos todavía como patinando en esas circunstancias y no nos abandonamos. Señor, ya te lo entregué, y tú sabrás lo que vas a hacer con esta persona, porque ya te lo entregué. Entonces,
realmente que esa palabra que se está dando hoy, que tiene un poder maravilloso, porque es la presencia viva del Espíritu Santo, que nos dice, ya, por favor, entrégame ese problema a mí, porque mi yugo es ligero, mi carga es liviana, entrégame tu problema a mí, porque yo ya lo llevé hace mucho tiempo, entrégamelo y déjame que yo organice las cosas de acuerdo a mi voluntad y no la tuya, porque mis pensamientos no son los tuyos y mis acciones no son las tuyas. O sea, yo tengo una forma diferente de proceder. Por tanto, abandónate en mí. Tú eres mi hijo amado. Y si eres mi hijo amado, entonces déjame actuar. Déjame ser Dios. Déjame ser papá. Entonces, ante eso, pues, lo único que nos toca hacer es ¿qué? Creer. Creer. Y creer es el abandono pleno. No más estar de verdad sufriendo por tantas cosas que nos agobian. Y ¿saben cuál es el peor ídolo? El ídolo más grande, el más grande que tenemos, se llama la vida. Amamos tanto la vida, pero tanto amamos la vida, que nos olvidamos morir. Nos olvidamos realmente que Dios ya tiene el control. Si es de nosotros morir, estamos ante la presencia de Dios. Si es de nosotros ya estar allá, pues estamos. O sea, no le tengamos miedo siquiera a la vida misma, porque entonces entramos con esas dualidades, ¿no es cierto? Y el mal siempre nos quiere hablar, pero acordémonos que ya mi Jesús dominó, ya mi Jesús venció allí en el huerto de los olivos. Y si ya venció, nosotros somos más que vencedores en aquel que nos amó. Romanos 8:37. Mira, Rafa, que cuando uno dice yo creo, y si de verdad uno dice que cree, uno es obediente. O sea que cada vez que nosotros decimos creer y hacemos algo diferente a lo que Dios nos dice, lo que Jesús nos enseña en su palabra, significa que eso es falso. Significa que somos mentirosos cuando nosotros desobedecemos la palabra. O sea, si yo digo creer es porque de verdad estoy obedeciendo. O sea, va en consonancia, va en coherencia de lo que estoy diciendo. Digo creo y por tanto obedezco. Cuando yo digo creo y soy desobediente, significa que no estoy creyendo realmente. Me estoy engañando, me estoy viviendo de falsedades. Estoy tratando de engañar a Dios, pero resulta que Dios mira hasta la intención del corazón. Entonces por eso tenemos que tener muchísimo cuidado de ello. Si yo digo creo, debo obedecer lo que digo que estoy creyendo. Acordémonos que por la desobediencia entró la maldición a la humanidad. Entonces cuando yo desobedezco lo que Dios me dice, pues yo estoy trayendo maldiciones a mi casa, a mi familia, a mi vida. Y por eso mismo, después cuando nosotros nos estamos cuestionando de qué está sucediendo, tenemos que mirar realmente qué es lo que no estamos creyendo y qué es lo que no estamos obedeciendo. Cuando yo hago algo diferente a lo que Jesús me dice, quiere decir que yo estoy creyendo mentiras del diablo y estoy entrando a hacer cosas que a Dios no le agradan. O sea, estoy siguiendo al que va en contra de Dios, y el que va en contra de Dios es Satanás. Entonces es muy importante que nosotros seamos claros cuál es nuestra fe, cuál es nuestra creencia, y dependiendo de nuestra creencia obedezcamos. Si a mí me dicen muere a algo específicamente, muere a un ídolo tuyo, quédate, entrega algo, obedezcamos. Si queremos la bendición, si queremos realmente ver resultados, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Entonces, en esa misma medida, yo si digo creo en Dios, obedezco a Dios. Si no, estoy diciendo algo que es falso, y el Señor ya lo sabe en el corazón de Él, ya sabe qué está sucediendo y ya sabe cuáles son las consecuencias, porque el enemigo trabaja de manera oculta, pero sigue haciendo daño.
porque nos hace sentir culpables, Moni, igual que a mi Jesús, igual nos quiere hacer sentir culpables con cosas que no hemos hecho, que ya quedaron muertas, que ya están muertas. Cuando tú te reconoces como hijo de Dios, es porque el Espíritu Santo está en ti, o sea, vivéncialo, créelo, empieza a ser obediente en eso. Si está en ti el Espíritu de amor, entonces simplemente déjate llevar por Él, y cuando el Espíritu de Dios está en ti es porque cosas tuyas ya murieron. Igual, por ejemplo, cuando hablaba con alguien en estos días, me sorprendía mucho porque me decía, es que yo todavía me siento culpable por cosas que yo he confesado una y otra vez, y al estarlas confesando constantemente, pues entonces yo digo, ¿para qué lo haces? Y es que ya recibiste el perdón, entonces ya rompe con eso. Pero el mal es el que te está constantemente diciendo eso, como dice la palabra, ¿no? Con un acta de decreto, siempre haciéndote sentir culpable todo el santísimo tiempo, todo el tiempo, para que tú no crezcas en el amor del Señor. La autoridad que Dios nos dio en el huerto de los olivos es inmensa. Nos dio la autoridad de ser hijos de Dios. Imagínate, Dios mío, es que esto es maravilloso. Si Dios tiene la capacidad de crear mundos, imagínate tú como hijo de Dios. La capacidad, el poder que tú tienes inmenso en ti. Tienes un poder tremendo y te está dominando una situación con tu hijo, con tu hija, con tu esposo, con tu esposa. Te está dominando eso. Cuando tienes la capacidad en ti inmensa de hacer cosas tremendas, porque el Señor nos lo dijo, que Él tenía que irse para que el Espíritu Santo viniera y harían cosas mucho más grandes de las que yo hice. Y si Él lo dice, porque hay que creerlo, pero no lo creemos. Hay que orar, ¿no te parece? Para romper con cosas que nos tienen todavía atados. Precisamente tú acabas de decir algo que el Espíritu Santo me muestra, y es: muchas veces nosotros pedimos perdón y Dios ya nos perdonó, porque el Señor ya nos perdonó. El asunto es que nosotros mismos no nos hemos perdonado, y es necesario que nosotros también nos perdonemos, porque creo que eso es lo que generalmente se nos olvida. Es importantísimo nuestro propio perdón, porque yo sé que nosotros nos traicionamos a nosotros mismos. Entonces es muy importante que nos perdonemos también por esas cantidad de fallas que hemos tenido, por ese pecado, por esa forma de actuar que a Dios le desagrada, y que definitivamente no permitamos que la culpa la siga usando el mal para destruirnos, porque esa es la forma como el Satanás nos está destruyendo, a través de la culpa que nos hace sentir y experimentar por muchas situaciones que hicimos, que vivenciamos. Entonces es muy importante que nosotros rompamos con ello y que nos permitamos ser ese canal de bendición por donde fluya la presencia del Espíritu Santo, para que podamos ser usados para los grandes milagros y las grandes bendiciones que Él nos quiere dar. Por tanto, levántate, oh hija de Sión, como dice Isaías, levántate tú que duermes, oh hija de Sión, levántate en victoria, para que no sigas realmente allí dejándote atormentar por el mal. Vamos a orar, pero vamos a hacer un encuentro de oración. No simplemente vas a escuchar la oración que nosotros vayamos a hacer, no, sino que tú vas a hacer también tu oración, nos vas a acompañar en oración para que estemos en un mismo propósito, porque si 2 o 3 están unidos, allí estaré yo, y mi Jesús está aquí presente con el Espíritu de amor, porque si nos reconocemos hijos de Dios amados, es porque el Espíritu está en nosotros. No vayas a dudar de eso. Y mi Jesús allí en el huerto de los olivos dio la victoria. Entonces tómate tu tiempo. Si no lo crees, tómate tu tiempo para meditar sobre eso, y te darás cuenta que tú ya eres más que vencedora y vencedor, porque en aquel que nos amó. Romanos 8:37. Ya Él nos amó, y nos amó cuando fue capaz de llevar cautivos todas nuestras dolencias, pecados, maldiciones, todo allí en el huerto de los olivos. Entonces te pido que por favor inclines tu rostro, cierra tus ojos y vamos allí al huerto de los olivos. No para quedarnos dormidos, o si te quieres quedar dormida como toda la vida has estado dormido, pues síguelo haciendo, pero yo no quiero estar dormido. Y allí ante el
mi Jesús que está sufriendo y llevando todo mi pecado. Siente cómo lo absorbe completamente tu pecado que está allí, tu corazón, cómo se limpia cuando tú realmente de rodillas te presentas ante mi Jesús y le dices que realmente te perdone por el pecado más grande que hay, que se llama soberbia, y otro que es de ignorancia. Ignorancia es reconocernos más a nosotros mismos y dejarlo a Él de lado, y no reconocerlo como nuestro Señor y Salvador personal, porque ya nos liberó allí en el huerto de los olivos y nos salvó en la cruz. Vamos a orar y entrar en ese encuentro de oración para que realmente tomemos esa autoridad que debemos tomar y le pidamos perdón por dejarlo de lado, porque toda la vida nos hemos encontrado durmiendo. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tantos momentos hermosos, te damos gracias por tantas bendiciones, te damos gracias porque eres tú quien nos llamó, porque eres tú quien nos convoca. Te damos gracias porque es un privilegio impresionante el que nuestro Padre nos tuviera presente para estar en este proceso de crecimiento. Te damos gracias porque tú traes palabras de vida eterna, Señor. Te damos gracias porque todo, absolutamente todo lo que nos sucede en la vida ocurre para bien, a pesar de que a veces tengamos nuestra mente tan contaminada que no veamos todavía esa luz al final. Señor, te damos gracias porque tú nos permites ver qué nos está sucediendo. Hoy te damos gracias, eterno Rey, por esa sangre que tú derramaste en el Getsemaní, esa sangre que implicó vencer la desobediencia, vencer la infidelidad, vencer la maldición que entró en nuestras vidas, en nuestras generaciones, Señor. Eres tú el Rey, eres tú el Salvador. A ti te reconocemos, Señor. Te reconozco, amado Jesús. Te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Te reconozco como el gran Rey que dio su vida por mí, que entregó su vida para sanar, para liberar, para quitar de mi vida el pecado. Te reconozco a ti como aquel que me compró con precio de sangre y me redimió de ese mundo de pecado y de oscuridad y me da la oportunidad de vivir en la luz. Tú me compraste, Jesús, por tu gran amor. Tú me compraste con tu sangre, amado Jesús. Hoy te pido perdón por la incredulidad que he tenido. Hoy te pido perdón porque no te he obedecido. Te pido perdón porque aún me falta mucho por morir a mí mismo. Te pido perdón porque a veces siento como tedio de volver a estar en tu presencia y orar. Te pido perdón porque a veces me canso de leer tu palabra, no lo hago a diario. Te pido perdón porque no he valorado la sangre que tú derramaste, Señor, por mí. Y a veces me devuelvo al mundo y hago cosas que son del mundo, que a ti te lastiman y te desagradan. Te pido perdón porque realmente no te amo como tú me has amado a mí, aunque quisiera poderte amar, pero se me olvida porque aún tengo la mente muy contaminada. Te pido perdón porque no he tenido la fe que debería tener en ti, Señor. Te pido perdón, Señor, porque casi no me comunico contigo, o si lo hago simplemente por cumplir, no porque de verdad me nazca. Te pido perdón porque aún todavía no me deleito
con tu presencia en la oración. Te pido perdón porque tú no has sido el primero en mi vida, porque aún hay cosas que no he podido soltar, porque aún hay personas que ocupan ese lugar que es tuyo, Señor, y que no te he permitido ocupar. Te pido perdón porque cuando veo mi corazón, aún se parece a una cueva donde hay cantidad de alimañas, hay cosas feas, hay oscuridad, hay mal olor. Te pido perdón, Señor, porque no me he esforzado lo suficiente para soltar de mi vida todo lo que me hace daño y todo lo que es pecado. Aún me aferro a esas cosas, sabiendo que me siguen dañando, pero me aferro y tú me dices que te las entregue. Señor, yo te pido perdón, y como pedirte perdón es arrepentir y volver al camino, yo hoy quiero y me determino a entregarte todo lo que está malo en mí. Me determino a entregar todo ese camino de pecado, todas esas idolatrías, todas esas falsas seguridades, Señor. Hoy yo me arrepiento por haber aceptado eso en mi vida y haberme alejado de ti. Quiero volver a tu presencia. Sé que necesito quitar de mi vida la costumbre de actuar incorrectamente, de pensar incorrectamente, de decidir incorrectamente, de querer buscar compañías que no me están sirviendo y me alejan de ti, Señor, de hacer lo malo en vez de hacer lo bueno. Hoy yo me determino a renunciar a todo lo que me aleja de ti. Necesito de tu fuerza, de la fuerza que hizo que tú vencieras ese Calvario y que hoy puedas estar a la diestra de Dios Padre. Necesito que tú me ayudes, Señor, en mis debilidades, porque en ti puedo hacerme fuerte, Señor, porque tú eres mi fortaleza. Te necesito a ti, Jesús, a ti que controle mi boca, para que no diga cosas que a ti te desagradan y que definitivamente hacen que me ate a cosas que el mal quiere que me ate. Perdóname, Jesús, y límpiame con tu sangre. Permite que tu sangre me redima de ese control que el enemigo ha estado ejerciendo durante tantos años en mi vida. Necesito realmente dejarme dominar por ti, Señor. Yo te pido, amado Jesús, que seas tú mi castillo, mi fortaleza, mi roca, esa piedra angular en donde yo pueda construir para edificar mi casa con tu principio, con tu presencia, con tu Espíritu, Señor. Yo te doy gracias, amado Jesús. Te doy gracias, amado Jesús, por tu gran amor. Te doy gracias, amado Jesús, por tu sacrificio. Te doy gracias, amado Jesús, por tu sangre. Me entrego a ti, te entrego mi familia, te entrego lo que soy. Gracias, amado Rey. Para ti la alabanza y la gloria, para ti la exaltación y la adoración. Para ti, Padre eterno, las gracias infinitas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y esto lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta conferencia te llamó la atención, puedes encontrarla allí en YouTube con el nombre de mi esposa Mónica Irene Ospina o el mío Rafael Aníbal Cortés. Y estamos muy gustosos de poderte atender si en algún momento lo requieres o si en tu comunidad desean que nosotros vayamos y compartamos
nuestro testimonio o dictemos alguna charla específica, estamos en disponibilidad para poderlo hacer. Contáctanos. Dios te bendiga y de toda cosa guardada no se te olvide que tienes que guardar tu corazón, porque de allí es donde fluye, donde emana la vida.